¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué horas esté viendo usted este video. Mi nombre es Oscar Miramontes y le doy la más cordial de las bienvenidas a este su podcast. ¿Y tú quién eres? Seguimos avanzando ya poquito más de la mitad de la quinta temporada. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo en Facebook, en YouTube y también en Spotify para que nos ayude a compartir. Denos su like, déjenos su comentario y pues ayúdenos a seguir creciendo y tener más y mejores invitados, así como es el caso de esta noche que tenemos un gran invitado, mi buen amigo Juan Campos, psicoterapeuta. ¿Cómo estás, Juanito? Oscar, ¿qué tal? Gusto de estar Bienvenido. aquí y de compartir un poquito de lo que vamos a hablar. Gracias por tomarte el tiempo. Ya has estado en algunas ocasiones con nuestra amiga Silvia, estuviste con nosotros el otro día echándonos la mano ahí en el de Mi Opinión Es, también con nosotros ahí muy bueno. Con el tema de la depresión. Sí, muy agradable el tema y pues bueno, te tocó ahora estar aquí con nosotros para que la gente te conozca un poquito más. Así es que la pregunta al millón, ¿quién es Juan Campos? Ahí el dilema, A ver. porque entre tantas facetas que he estado recorriendo en este caminito de la psicoterapia, te pudiera decir que soy todo lo que se te ocurra y a la vez nada. Ok. ¿Sí? En esta parte de quién soy, te comparto que traigo el libro, salió en estos días. La semana antepasada estuve con una conferencia y expusimos el libro y habla exactamente de esta parte de las máscaras, los personajes, estos personajes que nos vamos creando y nos casamos con esa idea. Uh-huh. Entonces, si yo te dijera, pues soy psicoterapeuta, sí, porque tengo años trabajando en esa área, Sí. porque tengo una formación en esa área, pero eso me ha abierto más caminos, más espacios, más lugares, en donde llega un momento que dices, no logro definirme. Okay. Porque abarcas más escenarios, Uh-huh. más personajes, y el chiste es que no te pierdas en el personaje. Y vamos cambiando. Uh-huh. Vamos cambiando. De hecho, fíjate, lo dije en la primera entrevista que tuve aquí en el podcast con Luciano González, un fuerte abrazo. Daba yo la introducción del programa y decía, es que no somos los mismos que hace 5 años, que hace 10. O sea, vamos cambiando, como dice la frase de Heráclito, nadie se baña 2 veces en el mismo río porque el agua fluye, no es lo mismo. Entonces no somos las mismas personas, como bien lo dices. Y vamos creando este tipo de situaciones y de creencias y de pensamientos. Uh-huh. Porque si yo te hablo de quién soy, pues mi nombre es Juan Campos. Uh-huh. Porque así se generó como una tendencia familiar, hereditaria y demás. Y decir que tu quién hijo soy. También es Juan Campos. Y un tío, mi abuelo, y traemos una trascendencia ahí de Juan Campos interesante, fíjate, sí. Aparte de... Te comparto que mi hijo, yo soy de la idea, bueno, aprendí por medio de la formación de la psicología, que ponerle el nombre, el mismo nombre tuyo, del abuelo, de algún familiar a tus hijos, es una manera de que continúen con la historia del familiar o del ancestro. ¿Sí? Sí, de alguna manera. Entonces no es tan saludable y a veces lo vemos como un gran orgullo, como a mi hijo no le voy a poner mi nombre. Pero también conlleva toda esta carga energética. Como lleva las cosas buenas, lleva las cosas malas. Y es como que cumpla el legado. Es como continúas con el legado. Okay. Entonces, como si yo a mis hijos les dijera, tú vas a ser psicólogo. Okay. Y es como si no te va a preguntar, es la tendencia y el legado que vas a traer para continuar con esta tendencia. Y lo hemos visto en familias de abogados, de doctores, de maestros, uh-huh. ¿Sí? Y van continuándolo. Pero aquí el dilema es como permitirte esa libertad, esa esencia natural, divina, tu esencia que pueda fluir y digas, dale, en el deporte, en la profesión y en cualquier tendencia. Y en mi caso, te comparto que ya andando en estas cosas energéticas, aparte de la psicoterapia, también la parte energética, a mi niño más pequeño, Juan José, la idea no era ponerle mi nombre. Y luego José lo trae un tío y lo trae el abuelo. Es como si bien marcado. Pero trabajando con la energía del bebé, trabajando en meditación, me indicaba que ese nuevo ser quería traer ese nombre. Ok. Dije, ay, caray, ¿esto como por qué o qué? Y sí, es como respetar también la tendencia que este nuevo ser traía. Batallé un poquito para poderlo entender, porque mi parte era resistencia de cualquier otro nombre, que marque su propio camino, uh-huh. Su propia tendencia. Y aquí no, aquí me sorprendió porque entonces la historia que yo traía, en experiencia o en teoría, pues fue modificarla. Ahí vuelves a abrirte en otro panorama, en otro personaje, en otro ser que no somos hace 5 años, hace 3 años, hace 1 año. Uh-huh. Y me gustó la frase que dijiste, es que nadie se baña en el mismo río. Sí. Así tal cual. Muy cierto.
A ver, pues vamos viendo un poquito de tu historia. ¿De dónde eres para empezar? Nací aquí en Cuauhtémoc. Ajá. Aquí mismo nací. ¿En qué año? En el 86. Ok. Tengo la dicha de estar presumiendo que tuvimos esa generación análoga, digital, Sí, ¿cómo no? internet, en donde hemos crecido con esta tendencia, en donde nos hemos tenido que esforzar también para captar estas nuevas tendencias de tecnología. Pero soy del año 86, del 24 de junio. Okay. También viene mi nombre Juan, tal cual, en la noche del Estamos San Juan. grabando a un día antes de tu cumpleaños. Así es. Otra coincidencia en el primer programa con el que grabamos un día antes de su cumpleaños. ¿A poco? Fíjate, sí. Con Esta Luciano. persona, Luciano, que mencionaste. Sí. También grabamos un día antes de su cumpleaños y es por estas fechas, también. Es que junio es fuerte. Sí. Oye, sí, yo soy del 24 de junio del 86. Okay. Mañana 40 años, llegas al cuarto escalón. Festejo mis 40 aniversario, también en una terapia, hace 10 años. Que la gente lo va a ver esto ya grabado, pero pues a nuestro actuar, pues estamos grabando un 23 de junio. Okay. Y hace 10 años, en una terapia, me decía la terapeuta que llegando a mis 40 años iba a lograr hacer algo relevante, algo que le iba a estar explicando a las personas, algo que iba a tener cierta trascendencia. Yo iba por otro tema, ¿no? No me acuerdo ni a qué iba en ese entonces, pero se me quedó muy grabado eso. Y duré años queriendo saber, llegando a mis 40, ¿qué va a suceder? Llegué a mis 39 y yo quería llegar a los 40, pero no por cumplirlo, sino por festejarme, sino por decir, pues, ¿qué se va a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y empecé a trabajar en eso, en meditaciones, en retiros de silencio, para decir, ok, pues, ¿qué voy a formar? Porque ya he creado retiros, talleres, temazcales, conferencias, pero yo sabía que había algo más y no me llegaban las ideas, no me llegaba la inspiración. Lo traje con una colega, terapeuta holística que es de Puebla, y le daba risa. Me dice, Juan, ¿te urge llegar a los 40? Y yo, pues para saber qué voy a hacer, si no, pues no pasa nada, ¿no? Más a los 41 no hay tanto problema. Ya me aflojo. Y llegando a enero, así tal cual, de tanto estar pidiendo, buscando y demás, llega esa inspiración, llegan esos mensajes. Empecé en la noche a batallar para dormir y no me preocupa decir, pues no tengo sueño ya, ¿no? A veces veo un rato la tele, a veces estoy en el celular, pero era como ganas de ponerme a escribir. Saco la computadora y empiezo a escribir, porque yo ya traía la idea como de hacer un libro, de escribir un libro, y así tal cual, a escribir, 2, 3 horas por noche, y esperando a que no amaneciera, esperando como que no se me fueran las ideas. No terminaba cansado, al día siguiente no andaba, pues sí, cansado, desvelado, sin rendir. No, era algo increíble, cómo esta misma parte te va emocionando, te va envolviendo. Ya quería como que llegar a la noche para terminar mis actividades, mis pendientes, mi mente clara y seguir avanzando. Y definitivo fue algo que me sorprendió, porque a un mes de cumplir mis 40 años, ya tengo en físico lo que es el libro, de poderlo compartir, de que la gente ya lo empiece a leer, ya me empezaron a mandar mensajitos de qué tanto les está moviendo el libro, de qué tanto les empezó a cambiar ideas, cambiar creencias, porque esa es la idea del libro, poder identificar qué personaje hemos estado viviendo, que esa es la que no nos permite contactar con nuestra esencia natural, y empieza a abrir ese panorama, empiezas a habitar de nuevo esa forma natural de tu forma de ser, que mucha gente lo tiene, y que mucha gente se pierde en el vaivén, entre la tecnología, entre las prisas, entre la parte productiva, entre el conseguir cosas, pero hay ciertos lapsos que vuelves a esa parte como de la niñez, que disfrutabas de hacer algo, que te ensuciabas, que te mojabas, y va refrescando un poquito también tu esencia natural. ¿Qué te gustaba a ti de tu niñez? ¿Qué recuerdas más? Yo era un niño muy serio. ¿Sí? Y ahora es como si nadie me la creyera, ¿no? Pero cree? en mi etapa de primaria yo era así, seriecito, de portarme muy serio, de los recreos casi no jugaba, o sí jugaba en ratos, pero en la parte de mi infancia fue muy seria. Secundaria ya le empecé a agarrar el saborcito. Okay. Ya era como decir a compartir con otros amiguitos, de sentarme atrás, de hacer un poquito relajo, de empezar a abrir un poquito más mi forma de ser porque era muy tímido. Ahí es donde empecé a descubrir más qué es lo que sí me gustaba, qué es lo que quería diseñar, qué es lo que quería crear. ¿De niño con qué soñabas? ¿Qué querías ser de grande? No ¿No era como una noción clara. No. Incluso en la prepa, yo estuve en el Cebetis y entré en electrónica.
Cuando termino electrónica, que me voy a estudiar psicología y supe que era lo mío, el servicio social. ¿A la universidad te diste cuenta que era lo tuyo? Cuando entré dije, ok, sí la atiné. Este examen que vine a hacer sí era para mí. ¿Y por qué te fuiste a psicología saliendo de electrónica del Cebetis? Era algo que no entendía, porque me llamaba la atención la electrónica. ¿Tus papás a qué se dedicaban? Mi papá tenía venta de carros, Okay. ¿sí? Un tiempo estuvo también en el banco. Mi mamá ama de casa. No tenían formación profesional, no la tenían. Ajá. Incluso ellos estudiaron hasta secundaria. Mi mamá terminó primaria, mi papá terminó secundaria. Entonces era la primaria donde mi papá estuvo, no hay opción, en la Águila Azteca. Secundaria, donde mi papá la estudió, en la particular Cuauhtémoc, con el profe Domínguez, de aquellos tiempos que todavía teníamos 2 turnos. Y ya la prepa ya era como, ok, elijan ustedes porque no tengo noción, pues ya no los puedo obligar, ya no hay manera, ¿no? Okay. Y ahí elijo ya electrónica. Hermanos, perdón? Soy el segundo de 4. Ok. Segundo de 4. Y en electrónica me llamó la atención porque era esta parte de la adolescencia, pubertad, ¿sí? De instalar estéreos, amplificadores, bocinas. Dije, de aquí soy, nada que ver con las ideas que yo traía. Pero entonces entré a la universidad. Al terminar, pido hacer mi servicio social en el Cebetis. Ajá. Ahí se practica servicio social. Y le decía al profe Espino, yo no entiendo por qué entré a electrónica. Un saludote. Un saludote. Sí, sí, sí. Yo no entiendo por qué entré a electrónica si iba perfilado a psicología, pero no lo sabía. Y me llamó la atención y se me quedó bien grabado porque él me dice, eso también es vocacional. Y yo, ¿qué? Anda bien perdido de electrónica a psicología. El que has entrado a electrónica, te diste cuenta que no era lo tuyo. Por eso te fuiste por algo que sí era lo tuyo. Sí, pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos le puede haber errado? Dije, pues viéndolo de esa manera. Pues si no elegí entrar al TEC, entrar a algo que me seguía llamando la atención de electrónica, electromecánica. Y al haber estado en la prepa, en electrónica. ¿Dijiste por aquí no va? Dije, no, definitivamente aquí sí batallé, no se me da. Y batallaba. En la prepa me metí mucho a lo que es el deporte. Hubo un semestre que casi no estuve en la escuela, porque estaba en vóley, o estaba en base, o estaba en atletismo, y luego ya me encantaba andar más entre ensayos, en estatales, pasábamos a regionales, la convivencia que se generaba en los deportes con los otros compañeros, yo fascinadote. Y sexto semestre era decir como, ¿y aquí cuándo salí? ¿Cómo le hice para haber pasado el último semestre? Que era buen estudiante, no era como que era el pachanguero, el pintero y vámonos, no. Pero sí fue una temporada en la que disfruté mucho la convivencia con los buenos camaradas porque éramos muy metidos a deporte. Ahí empecé a identificar mucho lo que es la disciplina. Okay. Y de ahí se me quedó ese gustito también por el deporte. Pero sí, ya terminando prepa, me voy a la universidad, estudié en Chihuahua, en la Simón Freud. Los 9 semestres. ¿Vivías allá? ¿Te fuiste a vivir allá? Me fui a vivir allá. ¿Cómo fue para ti? También muchacho serio, no creas tú que era de reventón. Los fines de semana me regresaba. Está viendo a tu esposa, por eso no dices. No, y mis papás y cualquiera, ¿no? No te creo. Los miércoles era de que sí salíamos. Sí. Mi roomie estaba. No, es que sí salíamos, pero no era de que me pusieran la jarrota. Era divertirnos. Mi roomie Rodolfo estaba en danza, en la UACH. Sí. Y yo me iba con él, porque era una parte como de practicar un rato, agarrar condición, muy bonito ambiente hacían, su forma de bailar, su forma de llevarse, y de ahí era, vámonos a una cantina. Nos íbamos, era mucho de ambiente, no creas tú que los demás también salían borrachos, no éramos como de ir a pistear, si era 2, 3 cervecitas, eran mucho de ambiente, de cantar, de bailar, y les encantaba el baile, pues en fin de danza, también me gustaba mucho el baile, y entonces era como disfrutarnos los miércoles, eso sí. Porque ya los jueves no sé qué pendientes teníamos, los viernes mucho nos íbamos a nuestros lugares, pero miércoles era también ese desahogo, esa parte atractiva de recreación, y los fines de semana era regresarme. Está bien. Pero entonces sí fue, ¿tú consideras que sí fue vocacional el hecho de serte psicólogo? Definitivo. Sí siento que tengo esa dicha, esa bendición de haber escogido una carrera que hasta la fecha lo sigo sintiendo que es mi vocación. A veces me saturo de tantas terapias. A veces, incluso hay pacientes, para tener una cita conmigo es de 3 a 4 meses, se me desesperan un poco, la mayoría aguanta los 3, 4 meses, me dicen, al fin de cuentas, pues pasan rápido. Y en ocasiones, muy al principio, sí era como de querer abarcar pues todo lo que se pudiera, hasta que ya sentía que me volvía loco. Yo salía de genio, salía cansado, empezaba a darme cuenta que ya traía los síntomas de burnout,
Sí. Y hasta que empecé a poner un ritmo, decir, esta es mi capacidad de dar terapias a la semana, puedo dar un poquito más, un poquito menos, es mi parte flexible, pero llegó un momento en el que por quererme saturar, por querer abarcar a más personas, salía cansado y decía yo, ya no quiero dar terapias. Y me daba cuenta que no era por falta de vocación, era cansancio. Sí, pero Bajaba el ritmo y ya tengo, ¿Ahorita cuántas estás atendiendo? por semana son 26, 27, entre 25 y 27. Es el rango que atiendo. Porque también abarca el tiempo de papá, te abarca el tiempo de mis noches son mi parte terapéutica también, de irme a jugar voleibol. Y en fines de semana, en temporadas, me voy a jugar béis. Eso lo hice más por gusto de mi papá. Él le encantaba el béisbol, a mí también me gustaba, pero lo retomé hace años cuando partió mi papá, cuando trascendió. Sí. Hubo una temporadita que me nació, como decir, voy a nutrirme un poquito, ¿sí? De lo que le gustaba hacer a él, como honrar su presencia, honrarlo también en recordarlo. Y era una dicha porque cada domingo que iba a jugar béisbol, pues había siempre algún conocido que me contaba anécdotas de mi papá. Y entonces era como nutrirme de jugadores, de los umpires, de los manejadores. O sea, cada domingo era de sentir que algo de tu ya papá. no me gustaba, ya si jugaba o no jugaba, no me preocupaba. Era una dicha estar escuchando anécdotas de mi papá. Sí, qué genial eso. La neta, qué buena onda. Sí, sí, sí. Y igual, el ver a los manzaneros, ver las grandes ligas, sí estoy viendo las jugadas, sí veo cómo quedaron los partidos, las finales pues no me las pierdo, pero es ese gustito también que yo obtuve por parte de mi papá, lo que es el béisbol. Entonces, el abrir el panorama también, me decía una amiga también, no, pues con razón tardas tanto también en dar citas. Le digo, pues es que también es papá, es pareja, es no dejar de lado el deporte, el gusto también por los hobbies, es ir complementando tu vida. No, y son súper necesarios los hobbies, o sea, necesitas tener ese desahogo, ese desfogue de todo lo que estás cargando, sobre todo tú como terapeuta, que te cargas, pero machín. Los temazcales, ese regalo me brindaron. En su momento, cuando me invitaron a algún temazcal, que no sabía ni qué era, ni qué íbamos a hacer, ni nada, pero dice mi esposa, es que eres muy aventado, no sabes a veces ni qué vas a hacer, pero te lanzas. Y pues es la única forma de experimentar y de saber. Hay unas cosas que me van gustando, otras cosas que no, pero cuando empecé a experimentar con los temazcales, noté que era como una parte muy terapéutica en la que me reiniciaba, hacía reiniciarme. Mi esposa me decía, se nota cuando vas a un temazcal. Y yo, ¿por qué? Porque andas más alegre, traes más energía, andas más contento. Y yo, ay, caray, ¿a poco tanto así? Yo no lo notaba. Y de ahí empecé como a capacitarme al ser yo formador de guía de temazcales y en temporada de primavera-verano hago una vez al mes y la gente incluso cree, dice, pues es que vamos a temazcal. Y yo, es que lo hago por mí en realidad. A mí me sirve. Todo lo que voy rezagando, todo lo que se va quedando de cada sesión, de cada situación, de cada historia, de cada persona que atiendo en terapia, llega un momento que ahí se me desfoga. Es un reinicio para mí. Los temazcalitos también para mí he descubierto que son mi parte terapéutica linda de liberarme. Y también se hicieron parte de mi vida. Sí, que también empiezas a percibir mucho las energías. Para los que no saben, platícanos lo que es un temazcal, como tal. El temazcal son como si fueran los saunas actuales. Es esta parte de baños de vapor a nivel tradicional. Antes se usaban los iniciales, los tradicionales, se enterraban ciertas varas en la tierra, se cruzaban, a hacer un tipo... Iglú. Un cocedor, un horno. Cocedor. Sí. Y se cubrían con pieles de animales. Ya los cubrimos con cobijas, con lonas. El punto es que queden bien cerraditos, que no se salga el vapor, porque se ponen a calentar ciertas piedras que se le llaman abuelitas, y se le llaman abuelas porque se dice que tienen mucho más años que nosotros aquí. Entonces contienen cierta energía, contienen más historia, que al momento de calentarlas, ponerlas a calentar, las desprenden. Ponemos a calentar cierto número de piedritas, de abuelitas, ya que están bien calientes, las personas van pasando con la menor ropa posible porque vamos a sudar bastante. Pasas a casita tipo iglú, totalmente redonda, que es como si fuera el ombligo de la madre tierra. Eso representa un renacer, un volver al vientre de la madre tierra, un volver al vientre de mamá, porque es como volver a limpiar y resetearnos a nivel de vientre materno. Esa es la parte fuerte que tienen los temazcales. Entonces ya entran las personas, se acomodan, van a estar a nivel de piso. En muchas ocasiones pues ponen la posición fetal, estamos acurrucaditos, por así decirlo, son varias personas las que entran,
se mete cierto número de piedritas de abuelas y se ponen a enfriar con un té, ¿sí? Pues un té medicinal. Se pone también se prepara el tecito y uso mucho las plantas de ruda, romero, canela, planta de limón y sirve también de aromaterapia. Entonces funciona excelente a nivel físico para liberar toxinas, para limpiar el sistema respiratorio, sistema sanguíneo, te ayuda a fortalecer mucho tus defensas. A nivel físico es una chulada. Es un shot de vitaminas, por así decirlo. Y como entramos algunas personas, también trabajo la parte terapéutica. Es como si fuera una terapia grupal, porque se tocan ciertos temas emocionales, ya sea depresión, de ansiedad, inseguridad, miedos, ¿sí? Algún duelo, y ahí se va compartiendo. Y te das cuenta que alguien también padece de esa situación, y otro también, y nos empieza a mover a la mayoría que estamos ahí, ¿sí? Y también se usan cantitos, se mete sonaja, tambor. La vibración del tambor hace también que relajes tu cuerpo, que eleve la vibración, que trabajes un poquito más a fondo. No estás en completamente penumbra, sí está como, no es completamente oscuridad, es penumbra, y eso también te genera no sentirte que te exhibes, que se están viendo de ti, te das cuenta que somos hermandad, que todos los que estamos adentro al inicio casi no queremos ni tocarnos, y ya después de un rato dices tú, ya hasta me recargo un ratito porque ando sofocado, porque me cansé un ratito, y te das cuenta que entonces nos podemos apoyar entre nosotros como hermandad, humanidad. Genera muchos mensajes a nivel de un trabajo terapéutico de temazcal. Y cuando entras seguido al temazcal, vas conectando mucho con tu parte interna. Es como irte escuchando. Ya liberaste un poquito a nivel físico, ya trabajaste un poquito la parte emocional, empiezas a hacer silencio, empiezas a escucharte más a ti, y eso hace que también conectes con tu parte interna, con tu parte sabia, con Dios, ¿sí? Y eso también te da una sensación de paz, de tranquilidad, de sentirte renovado, de salir más a gusto, y nadie te lo va indicando, es una experiencia muy a nivel personal. ¿Cuánto dura estar ahí dentro? No tiene duración, es otra de las partes que te pierdes en el tiempo, pero dura alrededor de 1 hora, hora 20, 1 hora 40 minutos, dependiendo del calorcito de las piedras, de qué tanto están compartiendo las personas, ¿sí? Una duración como tal no tiene, pero es pasado de la hora. Ok. Muy bien. ¿Por qué te vas por toda esta área dentro de la psicología? ¿Por qué te vas por toda esta área de las energías, de los espíritus, de todo esto? ¿Qué te lleva a ese lado? Darme cuenta que la psicología clínica como tal no lo abarca todo. Ha sido una inquietud, definitivo, es algo que lo traigo nato, y ha sido también algo que he notado en el proceso, en los avances de los pacientes. Porque con toda la teoría que nos pudimos haber enseñado en la licenciatura, después estudié la maestría y el doctorado en psicoterapia humanística con enfoque gestal, que son enfoques distintos, son corrientes de la psicología. Yo elegí la humanística, y la humanística tiene estos tintes también energéticos. Sí. Entonces sí lo elegí porque es muy nato, lo que yo lo percibo, lo siento, me jala esos temas, pero también noté que por más terapia que estuviera yendo la persona, es como si algo faltara. La medicina es increíble, definitivo, y zapatero su zapato, pero la medicina no lo abarca todo. Y tengo incluso pacientes que me dicen, es que me mandó el médico, el especialista, me recomendó que definitivo tomara terapia. ¿Sí? Entonces, complementario en la cuestión terapéutica. Y luego te metes de lleno a dar las terapias y te das cuenta que es como si algo más estuviera faltando. Un motorcito interno, un motorcito que impulsa. Y cuando empecé a complementar la parte energética, espiritual, es donde empecé a notar diferencias increíbles y en menor tiempo. Entonces, combinar lo que es la terapia clínica, la parte científica como tal, que la que me preparé, estudié, me enseñaron, con la parte energética, porque al fin de cuentas todo es energía y todos somos energía, pero sabiéndolo acomodar, poniéndole su lugar, su nombre, ¿sí? Y complementándolo a nivel emocional, tiene un impulso bien interesante. Ahí he notado que los pacientes duran menos en terapia. Y para mí es una dicha, y para mí es un logro saber que el paciente duras lo que tienes que durar, definitivo. Pero sí soy de las personas que dices, ay, estar 1 año en terapia completo, también está pesado. O incluso vas creando dependencia a la terapia. Claro, ya cualquier cosa que me pase, ya quiero atenderlo en terapia. Y yo les digo a las personas que he atendido, es que si ven, trabaja lo que tengas que hacer, agarramos herramientas y la vida está fuera. Es que es eso, que aprendas a usar las herramientas fuera de la terapia.
Y Sí. el ir acumulando, ir aprendiendo sobre más temas, sobre más información, estarla implementando en la cuestión terapéutica, en consultorio, me ha generado esa dicha de que la persona se sienta diferente, no se quede nada más como a nivel superficial. Trabajo yo mucho así. Muchas personas me conocen porque voy directo al grano, como va. Otros me conocen como, es que Juan es muy duro, te suelta las cosas bien directotas, porque yo les digo, no me gusta andar entre las ramas. Podamos las ramas, podamos el árbol y vuelven a brotar las situaciones. Ujú. Pero si trabajamos los padecimientos o la situación a raíz, lo más posible a fondo, ahí sí surgen los verdaderos cambios. Ujú. Si no, agarramos vicios de terapia. Entonces, cada Sí. año quiero estar yendo a terapia, terapia, terapia. Y a trabajar lo mismo, deja tú. Ujú. Y quiero compartirte que incluso hay situaciones que no se resuelven. Sí. Es también difícil identificar o entender porque mucha gente está en la parte que no cree que en terapia va a resolver cosas. Y van y entienden que resuelven muchísimo. Y está la otra parte de las personas que consideran que en terapia van a arreglar todo, porque le agarraron el gustito y la Ujú. importancia a la terapia. Y no, también hay ciertas cosas que no se resuelven, que tendremos que vivir con ellas, entenderlas, aceptarlas, pero hay cosas que no se van a resolver en terapia. Ujú. Platícanos algún caso que recuerdes mucho, obviamente sin decir nombres, pero algún caso que te haya tocado atender, ya sea que sea así de éxito, se logró resolver o de estos que no se van a resolver. Ay, sí, de los dos. Dinos uno y uno. Mira, a nivel clínico tengo varios, Sí, son a ver. varios y son muchos a nivel de ir modificando creencias, ¿sí? Esa es una base increíble. Pero hace algunos años me impactó mucho porque me tocó atender a un compañero que éramos de la generación de Cebetis, de ahí ya nos conocíamos, y me dice, Juan, ¿me puedes atender? Sí, empecé a atenderlo. Después fue su hermana, también la atendí. El cuñado, también lo atendí, ya estaba más involucrado con la familia. Y la mamá me dice, oye, Juan, eh, mi amigo me dice, mi mamá quiere que la atiendas, persona adulta mayor. Ujú. Y yo, si ella quiere, la atiendo. Pero ¿cuál es el tema? Me dice, trae mucho dolor y parece que trae cáncer. Ya me moví un poco, dije, ok, vamos a ver qué vamos a trabajar, porque a mayor edad es más complicado también hacer ajustes de Sí, creencia, obviamente. de vida, de cultura, de religión, de Sí, sociedad. Se vuelve más complicado, hay que tener más tacto, más tino. Ahí sí soy suavecito, fíjate, ok, dependiendo también las edades y las personas. Pero me llamaba la atención porque no sé de dónde sacó que yo le iba a quitar el dolor. ok. Llega a terapia, me dice, Juanito, vengo a que me ayude. Y yo, ah, caray, Ujú. ¿en qué quiere que le ayude? Traigo mucho dolor y quiero que me lo quites. Y yo, no, no, dije, Eso pues es no con soy Josué médico. Rojo, es No, dije, quiropráctico, o sea, ahí sí no, no, se me hace que andamos cerrados. sí, Se equivocó de sesión. Me dice, en esos mismos días, me dice, es que ya me diagnosticaron cáncer y lo estaba como muy avanzado, ya traía un dolor crónico, no se lo estaban quitando ni el medicamento, ni sublingual, estaba batallando. Y en ese momento le dije, si me da permiso, entonces usted viene más que por terapia clínica y trabajar emociones, viene más para entender un proceso de enfermedad y padecimiento. Y viene también a poder trabajar un poquito con algo energético. Si me da permiso, puedo checar energéticamente si podemos bajar el dolor, no quitarlo. Se me hacía muy complicado. Me dice, claro, Juanito, yo sé que usted puede. Y otra vez, qué firmeza en... Y me di cuenta que era la firmeza en ella misma, que ujú, a veces la basamos en alguien más. Trabajé con ella energéticamente, pido permiso con su energía, checo qué es lo que trae, sí percibo que trae mucho dolor y hicimos una meditación en donde me dieron el permiso de cómo poderle bajar el dolor. Yo no sabía exactamente qué es lo que estaba haciendo. Yo solamente me dejé guiar, así tal cual, por esta conexión de la meditación, de escuchar mi propia voz interior, de ir sintiendo a la señora, a la paciente. Terminamos la sesión y la hija fue la que me platicó. Llegan a su casa, es de noche, y le dice la hija, oye mamá, ella se fue a vivir con ella para estarle ayudando por las noches. Oye, te voy a dar la pastilla sublingual del dolor para que descanses bien. No, hija, no la necesito, me siento bien. Y que ella pensó, ay, ahorita a las 2, 3 de la mañana si no me despierta con el dolor, a ver si no batallamos, y a ver si, y yo mañana ujú, trabajo. Pues resulta que la señora descansó a gusto sin haberse tomado la pastilla. ok, Por la mañana asustada, ¿y cómo se siente mamá? ¿Cómo está? Bien. ¿En serio? ¿No le dio dolor? Nada. Así se estuvo los siguientes días sin dolor. De repente sí se tomaba la pastilla. ujú, Y que duraría como un mes aproximadamente. Estaba muy avanzado el padecimiento de la enfermedad.
Duró como un mes, trascendió. Y ya con 4 hijos fueron a pedirme cita. Y yo, ay, caray. Pues la angustia sí me caló también la pérdida. Claro. Y le dije, ¿qué van a pedirme o qué? ¿O qué van a hacer? Y me dijeron, gracias, Juan. En la sesión me dijeron, gracias, porque mi mamá trascendió sin dolor y los médicos no supieron de explicar cómo es posible, porque era un cáncer muy agresivo y no sabían explicar de qué manera es que no traía dolor. Y mi mamá trascendió sin dolor. Me sorprendió mucho. Le platiqué esto a una colega cuando andábamos en retiro. Sí. Cuando eso sucedió, yo andaba en la India. Me fui a trabajar más mi espiritualidad, según yo. Y era fue un retiro de 24 días en la India. Allá me topé con otras colegas, me llamó la atención, se los compartí, porque de repente pues, en las redes sociales me di cuenta que era cuando había fallecido. Y me dijo mi colega, Juan, ¿por qué no lo escribes? Escríbelo. Puedes hacer hasta un libro. Ya te trae la idea desde entonces. Sí. Y en ese momento recuerdo que le dije, no, porque entonces voy a empezar a acercar a personas en ese mismo tema y yo no tengo esa capacidad. Algo se dio, algo se co-creó desde las ganas de la persona, desde su propia fe, desde el creer que yo estaba haciendo este impulso. Por eso ayer yo lo menciono, co-creamos algo en conjunto, porque no te estoy diciendo tengo ese don y quito dolores. No, definitivamente no. Tengo la habilidad de sí poder sentir la energía de personas, de animales, de objetos, de lugares, y poder saber qué significa o qué está sucediendo. Pero de ahí a lograr este tipo de cosas, dije, no, yo no me atrevería. Y me dice mi colega, tienes razón. Sí, es cierto, es muy arriesgado quererlo hacer. Sí, claro. Y de ahí sí surgió la necesidad de querer compartir en un libro experiencias como esta. Okay. Ahora sí que es como decir, incluso el nombre también me llegó tiempo después de este libro. Este libro se llama Más allá de la realidad, buscando algo más allá que lo tangible que tenemos. Pero el segundo libro, que estará en su momento, también a su tiempo, es Experiencias de un terapeuta. Okay. Y ahí sí voy a plasmar esta experiencia. Muy bien. Otra que tuve, que no fue tan grata, que es donde dices, ay, esta historia no terminó con final feliz, me toca atender a una nutrióloga que tenía sobrepeso. Y ella en su primera consulta me dice, es que Juan, yo no entiendo por qué mis mejores dietas se las comparto a mis pacientes y les funciona increíble, bajan de peso, bajan de tallas y la hago yo conmigo y no me funciona. Hasta que escuché que también se llaman kilos emocionales. Le dije, sí, muy probablemente. Tenemos que ver qué emociones están atoradas, están estancadas, incluso te están cuidando a ti y por eso traes el sobrepeso. Te resumo. Resulta que sí traía emociones atoradas, traía cargando a su ex, mujer divorciada con 2 hijos, y en muchas de las sesiones hablaba de que es que el papá de mis hijos, para bien o para mal. Sí. El punto es de que dije, oye, estás cargando a tu ex. Empezamos a trabajar cierres de ciclo, agradecimiento a fin de cuenta por el proceso que existió, por el vínculo que hubo, por los hijos que están de por medio. Liberó emociones, liberó energía, porque también es energía. Empezó a bajar de peso increíble y fue el resultado de decir, gracias Juan, me voy. Ya cumplí mi objetivo. El punto es que esta misma nutrióloga, ya cuando se atora con alguna paciente, que sus pacientes no pueden bajar de peso, ya le dice, vete y busca a Juan. Okay. Ya vienen y me dicen, me mandó la nutrióloga tal, y yo, ok, ya sé qué vamos a hacer. ¿Dónde va? Vamos a trabajar kilos emocionales. Y una de ellas, una historia muy difícil de vida, en donde fue concebida en una noche de copas, papá desaparece, mamá deja a su bebé con los abuelos, se crió con los abuelos, tuvo que sobrevivir de alguna manera. Los tíos también le echaban como tú eres la arrimada, cierto bullying, cierto entorno familiar difícil. Ella aprendió a tener que sobresalir a la manera que pudiera y actualmente, en ese momento, pues, estaba sosteniendo ella a su familia. Ella decir, tengo bastantes problemas con mi pareja, pero como ya tenían un hijo en común, decía, yo no quiero que mi hijo ande batallando en otras casas, papás separados, entonces aunque tenga dificultad con mi marido, yo prefiero seguir sosteniendo la familia, el vínculo matrimonial, la familia, y le dije, ¿estás consciente que por no atreverte a cambiar de pareja, a trabajar tu vínculo de pareja, que no es tan saludable, entonces no vas a bajar de peso? Se quedó clara, dijo, estoy consciente y lo decido. Y yo, ay, caray, bueno, ni hablar. Es como decir, ya lo tienes en claro, que la terapia es eso, generar conciencia, saber de dónde vienen las situaciones y qué hacer con ellas. Y dijo, yo prefiero sostener mi familia
que atreverme a hacer ajustes y eso también me va a generar bajar de peso. Tiempo después también la vi en las conferencias que estuve impartiendo y la vi con balines, la vi como esforzándose otra vez por seguir bajando de peso y en mi pensamiento fue sabemos que va a ser muy difícil que logre bajar de peso porque ella tiene noción de qué significa ese peso y que no está dispuesta a modificarlo. Pero fue una decisión clara, precisa. Dije yo, ay, cómo me hubiera gustado que estuviera avanzado, pero ya era imponerle mis ideas. Y eso ya no es terapia. Sí, se quedó satisfecha, lo entendió, pero sí fue esas sensaciones que me quedaron como, ay, no fue un final feliz, pues no terminamos haciendo un trabajo más fuerte o más profundo. También es como reconocer esa parte en la que hay situaciones que no van a modificarse, aún teniendo las herramientas o teniendo noción de ello. Sí, muy cierto. Hay gente que por más que quieran no va a cambiar. Ellos deciden no cambiar. Y hay otro tipo de personas que van a terapia sin saber que todavía no son candidatas para ir a terapia. Porque me ha tocado decirles, no quieres darte unas vacaciones, no quieres venir en 6 meses, en un año, ya no te pongo lista en espera, en cuando me digas te acomodo, porque es como decir, voy a terapia para ver qué arreglo, no porque hay una intención clara, no es porque hay una disposición, y ahí también se batalla un poco en decir, ¿cuál es su objetivo, pues? Sí. Ven cuando realmente ya necesites. Ese también me pasa de repente. No muy seguido, sí, pero también me llegan ese tipo de personas. Sí. Mi Johnny, yo sé que tú también atravesaste en cierto punto por depresión, porque pues no estás exento de esto. O sea, siendo psicoterapeuta y manejando todo lo que haces, también eres un ser humano y también te tocó atravesar por situaciones duras, difíciles, complicadas en tu vida. ¿Quieres platicarnos un poquito de eso? Yo considero que las cuestiones difíciles, cuando las sabes trabajar, son ese impulso, tal cual. ¿Por qué te lo menciono? En estos días hubo un amigo que me dice, oye Juan, qué dicha verte con tantos logros y con tantas bendiciones. Porque te va bien el trabajo, estás con el libro, estás con conferencias, tienes bonita familia. Y me empezó a hacer una recopilación de decir, ay, caray, pues es verdad, me siento muy dichoso, muy bendecido. Pero es porque considero que los momentos difíciles he sabido cómo atravesarlos o cómo vivirlos. Entre ellos, en etapas difíciles de mi vida ha sido separación de mis papás cuando tenía 17, 18 años. Pasé también por un divorcio, que tal vez no fue tan complicado para mí porque yo fui quien tomó la decisión, pero sigue siendo también una separación, un duelo, un entender qué sucedió. Tiempo después fue el que una bebé trascendiera en proceso de parto. Ese fue un motorzote gigante para mi situación terapéutica, holística, energética, porque en situación de salud de la mamá, era de cada mes sus revisiones, todo perfecto, mediciones, estudios, análisis, mamá saludable, deportista, ya teníamos a mi niña, o sea, estaba el antecedente también de un buen proceso de embarazo, nació parto natural, todo muy bien, ¿no? En esta segunda bebé, todo parecía perfecto y al proceso de parto, hablando de 6, 7 dilatación, algo sucedió que el médico quiso revisar de nuevo latidos de corazón, notó que empezaron a bajar, hizo una cesárea de emergencia, increíble, se movió. El doctor Trejo, también saluditos, mis respetos para este señor, este médico, hizo todo lo posible, salió la bebé, yo estaba ahí con ella, empecé a trabajar con ella también energéticamente, así como decir, yo he aprendido de la cuestión de los arcángeles, el rayo verde que es de salud, cositas así energéticas de meditación, y sostenía yo la mano de la bebé. Y yo decía, es niña, dicen que las niñas son unas guerreras, la va a armar, la va a librar. Hombre, enfermeros, el pediatra, buscándole venitas, haciéndole RCPs, todo lo posible, y después de 40 minutos, no, era increíble porque también yo, de sostener su manita, sentí como si algo se desvaneciera. Y esto no tiene lógica, pues la bebé está inerte, su manita también en mi mano, y yo sentí que algo se desprendió, que algo se desplomó. Me retiré de la camilla donde la tenían y me dice el pediatra, no se agüite, nos mete mucha presión también saber que aquí está el papá, pero estamos haciendo todo lo posible. Yo me retiré con un nudo en la garganta y en cuanto me retiré, al minuto me alcanza el pediatra y me dice, no pudimos hacer más. Le dije, ya lo sé. Cuando le preguntamos al médico, ¿qué pasó? Pues no hubo una respuesta como tal. Si es que pues estaba todo muy bien. Porque también te da alivio escuchar cualquier término. Sí.
¿sí? Para decir, ok, esto lo causó. Uh-huh. Y entonces ya te da cierto alivio de cierta manera, aunque dices tú, pues no se logró hacer más. Pero que te dijeran, pues No si todo sé. estaba muy bien, es complicado. Y yo decía, ok, es que yo también entiendo que la parte médica no lo abarca todo, la parte psicológica no lo abarca todo, pero va a haber algo que me da respuesta. Y eso va a ser una parte energética, espiritual, divina. Y así estuve tranquilo. Mi papá, cuando me acompañó, me decía, hijo, te veo muy tranquilo. ¿Estás bien? Y yo, sí, papá, estoy bien. Es por las chingaderas en las que andas metido. Temazcales, meditaciones, sí. Toda esta parte holística, energética. Y le decía, yo creo, papá, porque también he entendido que la muerte como tal no existe. No hay muerte, hay mudanza, dice Facundo Cabral. Uh-huh. Y lo ha logrado entender también. Y morimos aquí y estamos en vida en otro plano, en otro espacio, y seguimos siendo energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Yo quería entender nada más por qué esa transformación. Pasó el tiempo, sí me tocó entender un poquito, aterrizar la información de que esa bebé no le tocaba llegar, aterrizar, de que esa bebé nada más nos venía a enseñar también el proceso del amor, de expandir el amor. Nos hizo también situaciones muy complicadas a nivel de pareja, porque mi esposa estaba viviendo el duelo tal cual, vivencial, humano, carnal, y yo todavía estaba como en resistencia. Vivieron desfasados. Evadiendo. A mí me llegó un año después. Entonces también la situación de pareja estuvo muy complicado. Logramos resolverlo. Sí fuimos a terapia, fuimos a Guadalajara a un taller también buenísimo con Lorenza, que va a estar en octubre con nosotros también aquí, una terapeuta, mis respetos, de mis favoritas, que trabaja mucho la terapia con caballos, porque los caballos son un espejo grandísimo, en donde yo sí voy a terapia, soy un paciente muy difícil, sí. Porque es como ya me sé muchos términos, situaciones, ya sé por dónde vas, pero con los caballos era, pues si te lo están mostrando los animales de manera natural, era como bajar la guardia y decir, ay, sí es cierto, pues aguanto, sí estoy viendo las situaciones. Nos ayudó mucho a reencontrarnos, también a nivel de pareja. Viene la pandemia, lo que a muchas personas nos sucedió, que decir, sabemos ahora sí que no hubo familia, yo creo que no padeciera una situación de algún padecimiento de algún familiar. Ahí trasciende mi papá, fue otra etapa complicada. Me pega el duelo también tiempo después, ahí me he empezado a conocer, los duelos me pegan meses después, no en el momento. También fue muy complicado porque es uno de los pilares, es una de las bases, es uno de los respaldos. Y hasta que muere es como te das cuenta el nivel, la magnitud que tienen los papás, ¿no? Fue otra temporada complicada, pero sí, en ese mismo sentido fue cuando me empecé también a dar cuenta de la grandeza del papá, de honrar su nombre, es cuando retomé un poquito el béisbol y hace que otra vez la vida vuelva a funcionar, vuelva a activarse, sabiendo que dolores que no se quitan, ¿sí? Pero que aprendes a vivir con ellos. Entonces, para mí esas dos partidas sí fueron algo que me movieron a decir, siento que sí me iba a reventar, mal lo de mi bebé. Claro. A lo mejor porque el papá también se va asimilando, sí, duró mucho tiempo internado, estuvimos acompañándolo también en proceso del hospital. Fueron diferentes, ¿no? Las situaciones. Pero sí, esas situaciones incómodas considero que también nos van creando mayor sentido humanitario, mayor crecimiento, si no te estancas en ello, si no te casas con ese personaje de sufrimiento, de dolor, de víctima. Entonces, si no te casas con ese personaje, porque se vuelve un rato tu personaje, sí, y hay que vivirlo. No, y hay gente que lo disfruta. Yo sí, y entonces ya le sacan hasta más provecho, le sacan ganancias secundarias, sí. Pero al fin de cuentas pues no terminas de avanzar, no terminas de sentir esa paz. Y eso ha sido también un reforzador para también nivelar, empatizar a nivel de pacientes, porque no es como que todos los psicólogos sepamos sobre todos los temas, no es que los tengamos que vivir, es cómo trabajar las herramientas de la otra persona y es donde co-creamos. Porque en terapia también estamos 3, no somos 2. Esto lo aprendí también de Jean-Marie Delacroix, uno de los mejores 10 psicólogos del mundo actualmente. Me tocó estar en un taller con él en Culiacán, cuando estábamos en la maestría. Y me encantó cómo explicaba él, ¿sí? Él habla mucho del campo energético. Dice, es un psicólogo hablando de energía, ¿cómo está eso? Y lo explicaba de una manera tan linda, tan simple. Y de ahí viene mucho el término, fíjate, de 1 más 1 es 3, la sinergia. Porque entonces 1 más 1 son 2, no, son 3. Y aquí, entre tú y yo, estamos relacionándonos en 3. 1 es tu energía, 2 mi energía, la tercera es lo que estamos co-creando juntos. El vínculo, la formación, esta parte sería la energía número 3. Y esto es lo que se alcanza a rescatar mucho en cualquier tipo de vínculo, de relaciones, de pareja, hijos, padres, entre hermanos, entre compañeros, porque ahí entendemos entonces que no siempre es contra mí y contra ti, es lo que estamos creando. De ahí vienen temas de liderazgo, de comunicación, de empatía, claro,
que me ha tocado atenderlos también mucho en empresas. Pero es lograr entender esta parte, que no nada más es lo que ves, lo que veo, lo que sientes, lo que siento, sino hay algo más, ¿sí? Me ha generado estos impulsos de ir creciendo también a nivel profesional. Sí, muy cierto. Muy cierto, muy cierto. Y platícanos entonces un poquito más del libro. ¿Qué tema estás tratando en este? Ya nos diste un avance del que viene, pero de este platícanos un poquito. De este libro, más allá de la realidad, y menciona es renunciar al personaje para habitar tu esencia. Es un libro de 13 capítulos, no es muy extenso, pero tampoco es como para leerse en una sentada. Que digas, tengo tiempo libre, me lo voy a aventar, sí te lo avientas, hay que rumiarlo. pero tiene ciertas frases, tiene ejercicios a trabajar, tiene como una parte terapéutica que te ayuda a echarte un clavado de tu interior, ir descubriendo esa parte de esencia, identificar qué personajes estás viviendo ahorita, qué personaje le estuviste sacando provecho tiempo atrás, qué personaje quisieras aventarte y querer ser, ¿sí? Como el del exitoso o el del emprendedor, siguen siendo personajes, pero es como decir, quiero aprovechar mi esencia y no que el personaje se apodere de mí. No sé si recuerdas una de las películas de Spider-Man con Venom. Sí, ¿cómo no? Sí, que Venom entre más utiliza al personaje, a la figura, al humano, él se va sintiendo como más es seguro. Un simbionte y más se une a él. Exactamente, hasta que él reconoce que él, no es eso. Y no está mal que sea el tímido, el introvertidón, pero ya con ese personaje ya tenía fuerza, arrogancia, se cambió el look, peinadito, que le daba más seguridad. Pasos prohibidos que sacó. Pero no era él, sí. ¿sí? Y eso nos pasa. Entonces ese Venom, ¿sí? Que no es una sustancia fuera del planeta, sino es esta parte que me voy creyendo y voy creando como personajes, máscaras. Este libro habla de cómo irlas identificando y cómo volver a tu origen, cómo volver a esa esencia natural, cómo reencontrarte, volver a hacer las paces contigo. Entonces habla de la muerte, hay uno de los capítulos se llama Tatanhem. Tatanhem nos llegó en una meditación a un grupo de personas que significa como volver a casa, regresar a casa, ese lugar al que algún día estamos esperando llegar, como origen, fuente divina, universo, paraíso, como ese lugar al que de alguna vez trascendimos, ¿no? Otro de los capítulos habla mucho del ego, de cómo entender el ego, que no es matar el ego, no es quitártelo, es saber cómo utilizarlo, porque al fin de cuentas todos tenemos ego y vamos a seguir con un ego. Y a veces alimentamos más el ego que tu propia esencia. Aquí es cómo identificarlos y alimentarlos a los dos. No es estar peleado con ninguna parte de tu cuerpo, de tu ser, de tu personalidad, pero sí es como cómo identificar y cómo lidiar con esa parte del ego. Okay. Otro de los capítulos es entendimiento, que es ir abriéndose del sistema de creencias con el que nos enseñaron, con el que aprendí, con el que sigo fabricando día a día. Otro de los capítulos es el camino, y el camino es forjar tu camino, y de ahí viene esta frase de esta canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces a veces queremos continuar otros caminos ya forjados, queremos estar checando relojes ajenos, queremos ir avanzando como otros han logrado avanzar, pero ya no estás respetando tu esencia, tu ritmo, lo que te toca, lo que es tuyo. También habla un poquito de esa parte, de cómo seguir tus ritmos, porque si no perdemos fácilmente en otros ritmos. A mí me ha tocado y a veces quisiera avanzar más en muchos temas, ¿no? Hasta que recuerdo que es a mi ritmo y a mi forma y la vida también me aterriza. O batallo más para poder hacer un libro. Sí, esto tiene hace 5 años ya que me ha llegado como meta, como visión, y llegó cuando tenía que llegar. Son 13 capítulos en los que cada uno te va a dar algo a reflexionar, a identificar, a que vuelvas a encontrarte. De cierta manera, esa es la idea del libro. Excelente. Tiene tintes igual, a nivel psicológico y a nivel energético. Ok. ¿Dónde lo pueden conseguir la gente? Ahorita lo estoy vendiendo en mi consultorio, Avenida Sonora y Décima, que es donde estoy atendiendo, y en Opereta, Restaurante Opereta. Ahí mi amiga Ale también me hizo el favor de poderlos compartir ahí, de tenerlos, para, pues, más fácil, en horarios, días. Ok, muy bien. Mi Johnny, para ir terminando, porque sé que todavía tienes compromiso ahorita. ¿Te seguimos? Todavía le sigues. ¿Alguna frase, reflexión o algo que quieras comentarle a nuestro público? Hablando de este mismo espacio, de quién soy, me he logrado identificar mucho con una frase que es generando conciencia. ¿Sí? Creo que soy un precursor de este estado, de abrir panoramas, de modificar creencias para generar conciencia. Para mí la medicina es la conciencia. Para mí el expandirte y crecer es generar conciencia.
Entonces, el generar conciencia es para mí como persona que ayudar a todos aquellos que estén dispuestos a generar conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Pues ese estado natural en donde resuelves quién eres tú, qué haces tú y de dónde vienes y qué es lo que quieres para hacerlo tuyo. Entonces, para mí esa parte es muy interesante, que la fomento, que la trabajo en mi persona, la sigo compartiendo y tal vez ese sería mi mensaje, el que las personas logren entender la importancia de seguir generando conciencia. Por podcast, por lecturas, por terapias, por aprendizajes de vida que son los más fuertes. Todo nos va a llevar, cuando dice la frase también, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y hay maestros en todos los lugares, a donde vayamos. Muy cierto. Bonito, pues te agradezco mucho. Gracias por tomarte el tiempo, por venir a platicarnos un poquito de tu esencia, de lo que eres, de lo que estás manejando. Gracias por ello. Aquí vamos a dejar tus redes sociales para que la gente te contacte, aunque tienes lista de espera de 3 meses. En cuestión de terapia, sí, pero próximamente tengo Temazcal programado para inicios de julio. Tenemos también ahí el retiro que hago cada año, es un retiro espiritual, conectar con tu propia esencia. Viene el 6, 7 y 8 de agosto también. Lo estamos realizando también aquí. Es trabajar con tu esencia divina, es trabajar con los elementos naturales, es trabajar al aire libre con la naturaleza para encontrar también partes de ti. Eso también he notado que a las personas les ha ayudado muchísimo. Un fin de semana intenso de terapia grupal también ha sido un regalo que también me llegó en leer un libro, en irme a las cabañas Noritari. Me aventé un propio retiro yo de 3 días. Ahí me fueron llegando las ideas de qué hacer, qué tema, qué dinámica, qué actividad. Lo fui formando en ese mismo fin de semana y fue como hay que compartirlo. También es otra de mis dichas que tengo y que hago un retiro al año. Por lo general lo hago en marzo, pero por cuestión del libro y este movimiento lo aplacé un poquito, va a ser el 6, 7 y 8 de agosto. Y luego viene un curso que es como el aterrizar el material de este libro. Se llama Método Serlux. Muy bien. Método Serlux viene también como continuación de este libro para saber, no nada más que se quede en teoría, sino vivirlo, hacerlo vivencial, experimentarlo. También eso viene en los próximos meses. Muy bien. No, pues el mejor de los éxitos. Gracias por compartir, de veras. Y pues las puertas abiertas, ya lo sabes. Muchas gracias, Oscar. Gracias a todos que nos ven. Sí, muy amable. Un placer. Bueno, y a todos ustedes, amigos que están con nosotros, gracias por ayudarnos. Denle like, comparta, deje su comentario, etiquete ahí a la persona que sabe que esto le va a servir. Gracias por todo ello. Recuerde que estamos en Facebook, en YouTube y también en Spotify. Mi nombre es Oscar Miramontes y nos vemos la próxima semana con un invitado nuevo. Hasta luego.